Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Ok, doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Ok, este video es algo acerca de que estaba pensando, y es acerca de nosotros, la nación de Israel, porque como siempre hemos ¿dónde está? Donde siempre hemos mencionado, siempre hemos enseñado, porque esto ya no es de que si crees o no, porque esto es un hecho de que nosotros los llamados latinos, nativos americanos, porque no somos latinos, man, no somos una raza llamada latina, porque latina es un lenguaje que ya no se habla, ok, nosotros somos israelitas, man. Ok, antes de ser mexicanos, o antes de ser aztecas, antes de ser mayas, antes de ser incas, nosotros tenemos un origen mucho más antes de ello. Ok, nuestros hermanos morenos, antes de que ellos eran africanos, ok, eran, o su origen es más que eso, man. Ok, porque todos somos una familia, somos una misma raza, ok, y podemos identificarlo en el espíritu con nuestro enemigo. Porque tenemos un enemigo en común, ¿eh? Quieras verlo o no, ¿ok? Hay gente que no nos quiere. Hay una raza de gente que no nos quiere, man. Y eso ha sido desde el principio. Y eso es bíblico, man. ¿Ok? Porque cuando vas a las escrituras, ¿dónde está? Esta gente, los llamados latinos, nativos americanos, morenos, los de las islas caribeñas, y todavía hay hermanos que están dispersos por todo el mundo, porque eso era parte de las maldiciones. Las maldiciones fueron por nuestra desobediencia. ¿Ok? El Señor nos advirtió a nosotros que si no hacíamos las cosas que le agradaban a Él, que a final de cuentas son justas, íbamos a sufrir pobreza, cautiverios, ¿ok? Enfermedades, todo tipo de cosas iban a pasar sobre nosotros, man. Ok, íbamos a ser lo más bajo de las naciones. Y mira la condición de nuestra gente, man. Ok, eso, las maldiciones, que son gran parte que comprueban quiénes somos nosotros, más nuestra historia, que ahorita tengo un poco de... Es un poco de historia que agarré de... ChatGPT le tuve que escribir un gran párrafo para que él me lo estructurara y podérselos dar a ustedes bien, you know. Y quería traer esta escritura porque, es evidente y lo podemos ver que hay una raza de gente que no nos quiere, que compartimos en común un enemigo en común, más bien, ¿ok? Solamente que nuestra gente no lo quiere aceptar porque están enfermos, ¿ok? Porque cuando los españoles y europeos vinieron a las Américas y nos conquistaron, ellos trajeron una imagen. Ellos básicamente nos conquistaron espiritualmente. Ok, nuestra mente, ellos se metieron por medio de religión y ellos te metieron de que esto es el Señor. Esto es supremacía blanca a final de cuentas. Ellos te dijeron que este es el Hijo de Dios y que así es como se ve el Hijo de Dios. Ok, y todo esto fue un engaño. Esto fue una, como se le conoce, la otra conquista, porque fuimos conquistados físicamente, sometidos físicamente, pero también nos conquistaron en nuestra mente, man. Ok, por eso es que mucha de nuestra gente está enferma y no piensa, no puede creer que esta gente es mala, es maldita. Se les hace, se les hace, me reí porque, estos pinches, you know, anyway, pero se les hace increíble que nosotros hablemos de la manera en que hablamos, que nos expresemos pero a final de cuentas es la verdad.
¿Ok? Porque el Señor no se parece así primeramente. Esto fue un engaño. Esto es algo bíblico que también la escritura habla en Job 9:24. Esto es parte, man, porque el Señor, a que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, es, es parte de esos jueces, el Padre Yahweh, el Señor Yahawashi. Ok, de ahí vienen los israelitas, los ángeles, todo eso. Nosotros somos parte del Alahayo, man. Y este hombre, ok, como dice aquí Job 9:24, dice, la tierra, y esto está hablando en una manera mundial, es entregada en manos de los impíos. Y un impío, hay una raza de gente en las escrituras que se le conoce como los impíos, man. ¿Ok? Y esa raza de gente en las escrituras es conocida como los rojos. ¿Ok? Y los rojos en el hebreo es Adawam. Y Adawam significa, pues como dijimos, rojo. ¿Ok? Y esta raza de gente, como pueden ver aquí, ellos son los criminales, man. Y lo puedes ver, es evidente que el mundo está bajo el orden, ¿ok? Bajo el dominio, bajo el liderazgo de esta raza de gente. Tú no me puedes decir que no. Y si dices que no, pues, estás malito. Y no estás, y tú estás viviendo bajo de una roca, man, porque, es evidente quién gobierna, quién es el líder. Todo el mundo ama a este hombre, man. Ok, lo que ha salido de Donald Trump y todo eso, man, hey, mucha gente, mucha gente se hace de la vista gorda. Pero como dice un dicho, si el río suena es porque agua lleva. Y si este hombre es mencionado en que está en la lista Epstein y todo eso, man, si han visto fotos de él, no hay mucho que debatir, man. Es evidente. ¿Por qué? Porque es un edomita y porque, como dice el otro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si dicen que eran mejores amigos, la escritura habla de que dos pueden andar juntos sin estar de acuerdo y la verdad es que no. Ok. So, esta raza de gente es conocida como los impíos y la palabra ahí por impío es Rashai. Ok, en el hebreo es Rashai, que significa, a ver, wicked, Rashai. So, cuando vas a esta palabra, Rashai, dice malvado o criminal, ok, es un criminal. So, y lo puedes ver. La tierra es entregada en manos de los criminales y este sistema que gobierna todo el mundo, porque todo el mundo está debajo de un sistema, debajo de una imagen. Y esa imagen lo conocemos como la imagen de la bestia, que es su sistema, su sistema financiero, su sistema de educación, medicinal, cultural, todo eso cae bajo la imagen de la bestia, ¿ok? Su sistema. Y este hombre ¿cómo se llama? Ha dado de su imagen a todo el mundo. Y lo puedes ver, ¿ok? Y es evidente, como dice aquí, y él cubre el rostro de sus jueces. Y es literalmente lo que hicieron. Cubrió el rostro del Padre Yahweh y lo pintó como un güerito. Cubrió el rostro del Señor Yahawashi. Y no nada más eso, su reputación. ¿Ok? Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si no es este hombre, ¿quién es? Porque no hay otra raza de gente que esté gobernando en el mundo como un criminal. No se ha visto tantas guerras, tanta deforestación, el nuevo término que es peligro de extinción. Eso no existía antes, man. Pero el Señor nos tuvo que dejar todo esto, ¿ok? Porque era bíblico, man. Una escritura más que se me vino. Era en Jeremías 50 o 51. Que lo estaba escuchando ayer. Man. Jeremías 51 y 25. ¿Ok? Y desde Jeremías 50 esto estaba hablando de profecía contra Babilonia. ¿Ok? Y Babilonia la grande. ¿Ok? Porque como dice aquí Jeremías 51 y 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor. Que un monte representa un gobierno. Dice Yahweh.
que destruyes toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. Te convertiré en monte quemado. ¿Ok? Porque a final de cuentas, esto es lo que le espera. Principalmente a Estados Unidos, man, a Babilonia la Grande, como te explica en Apocalipsis 18, que su humo iba a llegar hasta los cielos. ¿Por qué? Porque iba a ser quemada. Y en Apocalipsis 17 te explica que sus aliados iban a ayudar en esa quema. ¿Por qué? Porque todos iban a odiar. Y lo estamos viendo con este presidente, man. Él les está dando la espalda. Ok, está poniendo cargos. Y así, man. You know. But, como iba a sacar esta escritura, man. Ok, porque como dijimos, nuestra gente está enfermita. Tiene síndrome de Estocolmo. Ok, y el síndrome de Estocolmo. A ver. Sientes compasión por tu opresor o captor, como dice aquí. El síndrome de Estocolmo es un término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica, en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. ¿Ok? Es la actitud de una persona secuestrada que termina por comprender las razones de sus captores. You know? Y trata de sentir empatía, pero no lo hace, man. Uh, Vamos a ver. Sí, como dice aquí, es una reacción psicológica en que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad, ok, y esa es la condición en que nosotros estamos, man. Ok, como dice en Jeremías 50 y 33, dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos están los hijos de Israel y los hijos de Judá. Ok, y algo que es bien importante entender, que Israel y Judá, Israel somos llamados, nosotros los llamados latinos, los nativos americanos, los indígenas de las Américas, man. Ok, como se le conoce los indígenas de las Américas. Ok, porque antes de nosotros no había habitantes aquí, porque indígena quiere decir que es el origen de un lugar, y nosotros habitamos aquí principalmente, man. Ok, que no es nuestro origen, pero por así decirlo, no había nadie antes de nosotros. Había gente que venía aquí, que eran los camitas, que el rey Salomón empleaba para venir y agarrar diferentes recursos y después los regresaba, pero ellos no habitaron como tal en esta tierra. Ok, nosotros fuimos, pero nuestros orígenes regresan en Israel, man. Ok, so Israel representa el reino norteño, que somos los llamados indígenas de las Américas, man. Y Judá, los llamados afroamericanos, nuestros hermanos morenos, man. Porque somos una gente. Y tengo un poco de información, como les dije, o historia resumida. Dice, todos los, nada más que como somos la misma gente, ok, tenemos el mismo origen, pero nuestra historia fue diferente, cambió. Ok, cuando se dividió el reino, ahorita lo vamos a ver, man. Ok, dice, todos los que les tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Pero su redentor es fuerte, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Yahvé ciertamente abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los habitantes de Babilonia. ¿Ya ves? Porque aquí tenemos la ilusión de que somos libres, man, pero no somos libres. Ok, estamos sujetos a todos. Este sistema que fue hecho fue perfectamente estructurado y hecho para que tú no te quieras ir, para que dependamos completamente, man. Ok, eso es el síndrome de Estocolmo. Dice, la víctima de un secuestro o retención contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su secuestrador o retenedor. Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia como un acto de humanidad por parte del agresor. ¿Ya ves?
Pero este hombre nunca se ha calmado, siempre ha estado en contra de nosotros y violentamente contra nosotros. Que lo haga en lo oculto no quiere decir que no lo está haciendo. Que no lo haga como antes lo estaba haciendo no quiere decir que no lo siga haciendo. Este hombre es inteligente, man. Este hombre es una bestia astuta. ¿Ok? Porque como dice la escritura aquí, Ezequiel 35:5 dice, y eso está hablando en contra del monte de Seir. Y como te dice en Génesis 36:8, Esaú es Edom. ¿Sabes qué? Lo vamos a agarrar rápido nomás por edificación. Génesis 36:8 dice, y Esaú habitó en monte de Seir. Ok, monte de Seir, Esaú es Edom. So, monte Seir es sinónimo con Edom, con Esaú. Al igual que Jerusalén es sinónimo de Israel, nuestra gente. Ok, so dice Ezequiel 35:2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. So, como dijimos, el monte representa un gobierno. So, el gobierno de los edomitas, que en el Nuevo Testamento es llamado la bestia. Ok, que la bestia es una alianza militar y política entre naciones europeas, principalmente ¿cómo se llama? La Unión Europea, que empezó con 10, y los Estados Unidos. ¿Ok? Eso conforma la OTAN. Y eso es lo que ejerce dominio sobre las demás naciones por medio de dinero, o el sistema económico, cultural, político, etc, etc. ¿Ok? Y también militar, porque tienen muchas bases militares, man. ¿Ok? Y eso está escrito en Apocalipsis 17, man. Solo porque ya lo mencioné otra vez, dice Apocalipsis 17 y 16 dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, porque los 10 cuernos son el principio de lo que se llamó la Comunidad Económica Europea. ¿Ok? Comunidad Económica Europea. Y cuando se firmaron los tratos, ¿ok? Fue el Tratado de Roma lo que empezó todo. Y eso es espiritual porque a final de cuentas, esta bestia, su cabeza principal, era Roma. Pero como te explica en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, Roma decayó. Pero después fue sanada y se convirtió en lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos. Porque es la cabeza otra vez. ¿Ok? So, todo eso es simbólico, man. Dice Apocalipsis 17 y 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Porque la ramera está hablando de los Estados Unidos. Dice, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ya ves, porque es una alianza. Ok, por eso versículos anteriores te explica que esta mujer se sienta arriba de esa bestia. Y esa mujer representa a los Estados Unidos, Babilonia la Grande. Dice, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ya ves, y la mujer que has visto es la gran ciudad. Que esa gran ciudad está hablando de los Estados Unidos, ¿ven? Porque técnicamente este lugar es una gran ciudad. Porque una ciudad viene de la palabra como en latín, civitas, que representa un sistema político organizado. Y eso es lo que es este país. ¿Ok? Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y ya dijimos cómo gobierna, ¿ven? ¿Ok? Porque esto no se refiere tanto físicamente, porque sí está presente físicamente por medio de su militar, pero está por la moda, la cultura, la política, el dinero. Con todo eso puedes controlar a todo, man. ¿Ok? So ese es el monte de Seir. ¿Ok? Dice, y profetiza contra él. Dice, y dile así ha dicho Yahweh el Señor, aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Porque a final de cuentas ese es el juicio que le va a tocar principalmente a su capital, que es América, los Estados Unidos, también conocida como Bosra en las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando vas a la historia del monte de Seir, que realmente sí era una zona montañosa,
ok, tenía su capital que era Bosra, ok. Dice, a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Yahweh. Ok, so hay otra escritura que se conecta con todo lo que dijimos ahorita, que es Malaquías 1:4 o 1:2, dice, Malaquías 1:1 dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. ¿Ok? Y una de las razones por qué el Señor odió o odia a los edomitas es por la manera en cómo ellos son. ¿Ok? Son altivos, son orgullosos y van en contra de lo que el Señor estableció. Mira cómo tienen el mundo. Ellos son los criminales, como ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ya ves, porque eso es el juicio que les viene a ellos, porque Babilonia y Esaú, Edom, son un sinónimo, porque Babilonia es el nombre de, de donde ellos están gobernando, pero hay una raza de gente que lo está gobernando. ¿Ok? Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Ya ves, porque eso es lo que pasó con Roma. Roma en un tiempo, como uh, lo podemos poner en un estado o en un periodo de tiempo que fue la Edad Media, okay, o el Imperio Bizantino, ¿ok? O la Edad Oscura como se le conoce. Fue un periodo de tiempo en que Roma no estaba gobernando. Su raza o su gente, no, Roma y su gente, ¿ok? No estaba gobernando, ¿ok? Dice, ellos edificarán y yo destruiré, ¿ok? Porque ellos volvieron a reedificar lo que es Roma. Por eso se le llama, después de la Edad Media, se le conoce como el Renacimiento. ¿Por qué? Fue el renacimiento de su gente y de Roma. No más que ya no se llamó Roma. Pero eso es el propósito que el papado quería, empezando con Alejandro Borgia. Él lo que quería traer es a Roma de vuelta. Y lo trajo, nada más que no se llamó Roma. Ok, se llamó y vino siendo lo que es los Estados Unidos, man. Y todo eso fue un proceso porque a final de cuentas no fue voluntad de Rodrigo Borgia, fue voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que su palabra se cumpla. ¿Ok? Dice, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Ok, y otra razón y otra cosa es que los edomitas, ellos pudieron haber resurgido con cualquier otra cultura, con cualquier otra, con cualquier otro, pero por medio de profecía, Roma tenía que resurgir por medio de esta misma gente, porque esta gente, ellos no son los originales romanos, ellos no son los originales griegos, ellos robaron esa cultura y llamaron esa cultura como propia de ellos, pero no es de ellos, man. ¿Ok? So, dice, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad. Ya ves, porque ellos son la gente impía. Dice, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Y una indignación es algo que, es un odio, man. A ver, ¿qué es? No me quiero. Quiero darles la correcta definición. Dice, la indignación es un sentimiento de enojo o enfado vehemente que surge ante un hecho o situación que se considera injusto, indigno o injustificado. ¿Ya ves? Porque este hombre gobierna con injusticia. Mira lo que ha hecho con la tierra. Mira, porque esto va de la mano con lo que dice en Daniel 7, del cuernito. O de esta cuarta bestia. Porque esa es la continuación de Daniel 7, la cuarta bestia, man. Ok, mira cómo tiene la tierra, cómo tiene su pueblo, cómo tiene todo, man. Cómo habla en contra del Altísimo, man. Ok. Dice, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Ok, so, vamos a ir aquí. Ok.
Ezequiel 35:5 dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada, en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Yahweh el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Ya ves, aquí el Señor está demandando la enemistad que tuvo desde el principio, perpetua, contra los hijos de Israel, que somos nosotros, man. Porque nosotros compartimos un enemigo en común. Y eso viene desde el principio, man. En Génesis 3, el Señor lo predestinó, ¿ok? Para que así pasara. ¿Ok? Hay otra escritura en Amos, creo que es Amos 1:11. Dice, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Ok, y esto lo podemos tomar lo que pasó cuando los babilonios invadieron y quemaron el templo. Ellos pasaron, sí, eso lo pasó, pero todo esto es perpetuo, man. Esto sigue otra vez. Ellos son esa raza de gente, porque Edom significa rojo, Adawam, rojo, y ellos son rojos, man. Y eso es algo que el Señor nos dejó a nosotros para que podamos identificarlo. Y otra cosa, no todos los que se ven así son así, pero en su mayoría el Señor nos dejó esto para que nosotros identificáramos, man. Porque si el Señor hubiera querido que todos fuéramos una raza de gente y que todos fuéramos hermanos y que todos coexistiéramos, entonces no hubiera hecho diferencias en lenguaje, apariencias, colores. Hubiera dejado todos morenos hablando hebreo y you know, no hubiera hecho de esta distinción, man. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Ya ves? Pero a él le conviene que sea una iglesia universal, que todos seamos y todos coexistamos. ¿Para qué? Para que pueda ejercer dominio. Este hombre es así, man. ¿Ok? A ver. A ver. Uh, persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. ¿Ok? So, ¿qué es violar todo? Porque hasta los animales tienen esto, man. Dice, sin afecto natural se refiere a la ausencia o pérdida del amor y cariño instintivo que se espera entre familiares, especialmente entre padres e hijos o en general, la insensibilidad hacia el prójimo, considerándose un estado de inhumanidad y deshumanización. ¿Ya ves? ¿Qué significa estar sin afecto natural? Sin afecto natural también se traduce como insensible, despiadado. Significa que ha perdido el vínculo de afecto más básico que existe naturalmente dentro de las familias y entre amigos que comparten intereses comunes. ¿Ok? ¿Ok? Es algo natural, pero este hombre es inhumano. Por eso es que el Señor, you know, este hombre es cruel, man. Mira lo que está haciendo. Lo que acaban de hacer, ¿qué es lo que acaban de hacer? Acaban de quitar esa ley que prohíbe, porque trataron de poner una ley que no te pueden perseguir los de ICE por nada más tu raza, tu apariencia, por cómo hablas, pero ahorita la acaban de abolir, ya pueden hacerlo. ¿Ok? Y al mismo tiempo ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó con este último ataque de una mujer que según escapó de Ucrania, de la guerra de Ucrania y se vino para acá y terminó matada por otro moreno? Todo eso, you know, se está preparando, sea que el gobierno lo hizo o que realmente sí pasó naturalmente, eso se está preparando para la aflicción de nosotros, man. Y este hombre está listo. Este hombre está listo para hacerlo, man. ¿Por qué? Porque su odio es perpetuo hacia nosotros, man. Por eso es que les decimos, man, nosotros los llamados latinos y morenos, que somos llamados latinos, man, you know, pero somos israelitas verdaderamente, ¿ok? Somos una raza de gente y compartimos un mismo enemigo,
¿Por qué? Porque eso está escrito desde el principio, en Génesis 3. ¿Ok? Y, y desde el principio, man, ha querido buscar nuestra caída. ¿Ok? Dice, y violó todo afecto natural, continuando en Amos 1 y 11. Dice, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. ¿Ya ves? Perpetuamente ha guardado el rencor. Vamos a buscar esta palabra por rencor. Keep his wrath. Su enojo. No sé. A ver. Arrogancia. Golpes de furia. Furia desbordante. Furia. Ira. Exceso. Damn. Vamos a preguntarle a ChatGPT qué significa esta palabra. Y esto es bueno, solo preguntar por palabras, investigar palabras. Un momento aquí. Dice, la palabra Aibara es Aibara. Aibara. En hebreo tiene el sentido de furia, ira desbordada, indignación violenta, arrebato de cólera. ¿Ok? Sentido en el contexto, aquí Aibara, si lo estoy diciendo bien, dice, no es simplemente ira normal, sino un furor desenfrenado, brutal, que rompe límites naturales, man. Damn. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor habla de esta gente como la espada, como su espada. Porque al final de cuentas todo lo que este hombre trae a nosotros es juicio por nuestra desobediencia, man. ¿Ok? Por eso igual en Isaías 47, Isaías 47 también habla de eso. Porque como dijimos, Babilonia, Edom, Esaú son un sinónimo. Ok, eso como dice aquí Isaías 47 y 6, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agraviaste mucho tu yugo. ¿Ya ves? Uh-huh. ¿Ya ves? ¿Y qué es lo que han hecho? Han recorrido y han extendido lo que es la jubilación. Una persona ya le aumentaron años a la jubilación. Ahora tiene que, ser más viejo para poder jubilarse. Pero al otro lado, la comida, la comida, el agua, el aire, todo está contaminado y ya no llegas. You know. So, ese es el punto, man, de aquí. Ahora vamos a agarrar un poco de... Al furor le ha robado y perpetuamente le ha guardado el rencor. Ok. So ya leímos esto. Malaquías 1 y 4. Jeremías 50. El síndrome de Estocolmo. Job. Ezequiel. Alright, so so yeah, man, nosotros los llamados israelitas, vamos a ver, somos todos estos, man. Y también hay esparcidos en el mundo, hay gente, hay israelitas que parecen chinos, pero realmente son israelitas, man, porque el Señor en Deuteronomio 28 nos advirtió, y versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, y empiezan las maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Por eso es que no importa si vives en el Amazonas, o Guatemala, whatever, y vienes a los Estados Unidos, tu condición va a ser mal también, man. Mira lo que les está pasando a nosotros, man. Ok. Pero una de esas
Está en Deuteronomio 28:64 dice, en 63 dice, así como Yahweh se gozaba en hacerlos el bien y en multiplicarlos, así se gozará Yahweh en arruinarlos y en destruirlos. Y serás arrancados de sobre la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y Yahweh te esparcirá sobre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿Ok? Y estas escrituras nunca se leen en las iglesias, man. ¿Ok? Dice, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? So, ¿qué es lo que esto está connotando? Que tu cultura iba a cambiar, ibas a perder tu heredad. No ibas a saber quién eras, a quién ibas a ser, quién es tu verdadero Dios. Te ibas a juntar con las otras naciones, con las mujeres de las otras naciones. Ibas a tener hijos de las otras naciones. Se iban a parecer a las otras naciones. ¿Ok? Porque mayoría de veces cuando un hombre tiene una mujer que es diferente apariencia de él, muchas veces, mayoría de veces, el niño se parece más a la madre. ¿Ok? Y así se va perdiendo su apariencia, pero lo que importa es la semilla. ¿Ok? Porque la semilla define quién eres. Si esa semilla regresa a que eres un israelita, no importa con cuántas mujeres y cuántas, hijos, si esos hijos regresan a tu semilla, a tu descendencia, ellos van a ser israelitas, man. Si me siguen, ¿ok? Dice, y eso era, ¿ok? Porque también entendemos que hay hermanos que se van a parecer como edomitas, como árabes, como africanos, tan morados como, así de prietos, man, ¿ok? O como rusos, como mongoles, como hay, uh, tú nómbralo, you know, porque íbamos a ser esparcidos por todo el mundo. Pero el Señor nos iba a regresar, nos iba a reunir otra vez, man. ¿Ok? So, como dice aquí Isaías 11 y versículo 10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que esto está hablando del Señor Yahushua, man. ¿Ok? Porque Él es el principio y descendiente del rey David. ¿Ok? Porque Isaí era el padre del rey David. Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Y como siempre explicamos, ¿ven? Un pendón, que es una bandera, siempre es levantada para dar identificación, y cuando, por una causa. Y cuando una bandera se levanta, mucha gente se siente, ¿cómo se llama? Uh, se siente identificada por esa causa. ¿Ok? Dice, o movimiento o lo que sea. Y esto está siendo puesta para los israelitas, man. ¿Ok? Porque es esta verdad. ¿Ok? Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ok? Y esa palabra ahí por habitación es descanso. Y eso es lo que es y va a ser el reino. ¿Ok? Porque al final de cuentas, este evangelio, lo que dijo el Señor Yahushua, que fuéramos a final de cuentas, que lo va a explicar también en Isaías 11, ¿ok? Que esto es exclusivamente para los israelitas, man, ¿ok? Como dice aquí Mateo 10 y versículo 5, a estos 12 envió Yahushua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entres, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué es que el Señor le dijo que por gentiles no vayan y en camino de samaritanos no entren. ¿Por qué? Porque eran gentiles naturales. Dice, sino vayan ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. So aquí el Señor hizo una distinción. No vayas a los paganos, ve a los hijos perdidos, ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya ves? Dice, y yendo predica, dice, y lo mismo se le fue dicho a Pablo, man. ¿Ok? Porque Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, pero ¿qué gentiles eran? Porque en el Señor no hay contradicción. En el Señor no hay contradicción, man.
Y si tú piensas que la hay, estás mal. ¿Ok? Porque el Señor no quiere que las otras naciones sean parte, you know, hizo una separación el Señor, hizo una segregación. Y eso es evidente. Ahora las naciones en el reino, ellos van a ser felices, man. Van a estar bajo un reinado justo. ¿Ok? No es difícil, man. No es nada difícil. Y esto es algo que se nos ha dicho y se nos ha enseñado y es algo... Porque ¿qué tenemos aquí, man? No hay nada. Si se nos ha prometido algo mejor, ¿por qué no quererlo? Donde todos vamos a estar bien. Nosotros, los israelitas, vamos a ser puestos en un estatus grande. Y si tú eres un israelita, gózate, man. Pero un pagano, hey, va a estar bien también, man. El Señor cuida de su creación. Pero este hombre que está a cargo está mal. Que la escritura habla en... ¿dónde está? Esta es Sabiduría de Salomón 6:24. Dice, en que haya muchos sabios está la salvación del mundo. Y un rey prudente trae bienestar a su pueblo. ¿Ok? Y todo el pueblo, todo el mundo va a estar bajo el gobierno de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y todos van a estar bien. ¿Por qué? Porque leyes son justas. Man, en Isaías 11 desde el 1 te empieza a escribir cómo es que iba a ser juzgado el mundo. En Isaías 2 también. Zacarías 14, si no estoy equivocado. ¿Ok? Dice... lo voy a tratar de agarrar de... A ver. Lo voy a tratar de agarrar de la KJV. Un momento. Nope. Ok, so como dice aquí, Sabiduría de Salomón 6:24 dice, pero la multitud de los sabios es el bienestar del mundo, y el rey sabio es el sostén del pueblo. ¿Ya ves? Recibe pues instrucción mediante mis palabras, y les hará bien. ¿Ok? Yep, ese era el punto. Y eso es lo que va a traer este reino, man. ¿Ok? Por eso es que la habitación será gloriosa, man. Todos van a estar bien, todos vamos a estar bien. Solamente que hay un proceso. Todo cambio, duele. Todo cambio tiene que pasar por su proceso, man. Y en ese proceso las naciones van a tener que ser instruidas. Y no va a ser nada bonito, man. ¿Ok? Las naciones van a querer seguir lo que estaban siguiendo en este lado. Y no va a ser así. Por eso es que el Señor... barra de hierro. Porque eso significa algo. ¿Ok? O cetro. Sí, ese también. Apocalipsis 2:27. ¿Ok? Dice... Apocalipsis 2:26. Dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ok? Él las guiará con cetro de hierro, como vasos de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. ¿Ok? So, ¿qué es lo que representa este cetro de hierro? Representa rigidez. ¿Ok? Representa rigidez, man. ¿Ok? No va a haber
un hueco en la ley no, se va a ejercer la ley porque se ejerce y la ley es justa, ¿ok? Y el vaso de alfarero son quebradas, ¿por qué? Porque cualquier resistencia va a ser quebrada, man. No va a haber aquí un escape o lo otro, la ley se va a cumplir porque se va a cumplir. Y eso muchas veces no va a ser bonito, va a requerir que almas de cuerpos sean separados, man. Porque así es la ley del Señor enseña eso. Enseña que si cualquier hombre comete adulterio, comete un asesinato, comete cierto crimen que sea digno de muerte, tiene que ser puesto en la entrada principal y tiene que ser separado su espíritu de su cuerpo. Y esto trae temor. ¿Ok? Y eso va a traer obediencia. Y va a ser un proceso de tiempo. En las escrituras se le conoce como 1000 años, man. Que ese es un periodo de tiempo inicial en que las naciones van a estar indoctrinadas. Van a tener que ser enseñadas, man, en el camino. Porque, porque así tiene que ser, man. Alright? So, continuando aquí en Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá, y para Esaú, man, Esaú, los edomitas, ellos, su propósito después de que sirvan 1000 años, ok, después de que cumplan ese periodo de tiempo, ellos, ni cuerpo, van a ser exterminados completamente, man, ok. Abdías 1:18 habla de eso, en, you know, en Isaías 14 habla de eso. ¿Por qué? Porque, como dice la escritura, a ver, porque como dice aquí, Isaías 26:10 dice, Isaías 26:10, vamos a ir aquí. Dice, Isaías 26:10 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Yahweh. ¿Ok? O sea, este hombre nunca se va a quedar quieto. Nunca va a querer someterse. ¿Por qué? Porque así fue él creado. So, ¿qué es lo que va a pasar? Abdías 1:18, man. Su propósito ya está llegando a un fin. Lo que Abdías 1:18 dice, la casa de Jacob será fuego. Man. Damn. Ok, Abdías 1:18. Abdías 1, que solo es un capítulo, dice, visión de Abdías. Yahweh el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Ok, edomitas. Ok. Y aquí empieza a escribir como la soberbia de su corazón ha engañado. Ok. Se creía inalcanzable. Ok. Juicio iba a venir. Man. Hermanos, lean este capítulo, man. Yo lo voy a leer. Ok, pero solo quiero ir al punto aquí. Dice... Man. Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. ¿Ok? Isaías 34 te habla de ese juicio. Y el Señor va a venir a pelear con las naciones, Él físicamente, ¿me? En eso que llaman carros celestiales. ¿Ok? Dice, como tú hiciste, se hará contigo. ¿Y qué es lo que este hombre hizo? Mató, robó, esclavizó. ¿Ok? Y nosotros no vamos a robar, solamente vamos a recuperar lo que es nuestro, porque este mundo es del Señor. Y este mundo, si es del Señor y nosotros somos sus hijos, es de nosotros, man. ¿Ok? No más que va a ir en esclavitud, man. ¿Ok?
y se va a maltratar justamente, porque no va a querer seguir órdenes, man. So, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya saben. Dice, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera en que ustedes bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Dice, mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Ok? Aquí viene el punto. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú, que es su descendencia, estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. ¿Ok? Y eso es literal, man. You know? So vamos a preguntarle a ChatGPT a ver qué dice. Le vamos a poner exterminio. Porque es lo que está. Anyway, a final de cuentas es lo que está hablando. ¿Ok? Y no va a haber descendencia de Esaú. Uh-huh. Man. ¿Ok? You see? Eh, Dice, la palabra exterminio en el sentido bíblico aquí significa destrucción total y definitiva, sin que quede supervivencia ni descendencia de Esaú, los edomitas. No se trata de una simple derrota militar o un castigo temporal, sino de un juicio final decretado por Yahweh. Ok, Bahashem Yahawashi. Damn. Punto clave. Aquí exterminio no significa genocidio en un sentido humano arbitrario, sino un acto de juicio divino, donde Yahweh mismo declara que la descendencia de Esaú será destruida por completo. La imagen de fuego contra la estopa enfatiza que es algo seguro, rápido e imposible de revertir. ¿Ok? Vamos a ver, man. Ok. So, vamos a ir aquí, man. Um, Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón, porque en este tiempo, hubo un tiempo en que nosotros estábamos en este lado, man, pero se extiende. Ok, dice, levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Ok? Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que dice la escritura en Baruch 5 y 5? Dice, levántate, oh Jerusalén, y ponte en alto, mira hacia el oriente, y ve a tus hijos reunidos desde el occidente hasta el oriente por la palabra del santo, regocijándose en el recuerdo de Yahweh, Bahashem Yahawashi. ¿Ok? Porque a final de cuentas, por medio de esta verdad, es que el Señor nos está reuniendo. ¿Ok? Y nos está poniendo bajo un mismo acuerdo. Por eso en lo que se me ocurre, o la escritura que se me viene, no, esta no es. Es Oseas 1. Y dice, Oseas 1:11 dice, y se congregaron los hijos de Judá y de Israel. ¿Sabes qué? Oseas 1:10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo. ¿Ok? Salak, hermanos, dice, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, son hijos del poder viviente. ¿Ok?
Porque este lugar fue donde empezó, hablando de Babilonia la Grande, fue el lugar donde empezó la verdad. Y en este lugar se nos tachó de gentiles y que nosotros éramos camitas y, you know. Pero aquí son hijos del poder viviente. Ok, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Y cómo se iban a congregar? Por medio de la palabra, pero por medio de la verdadera interpretación, por medio del Espíritu Santo, man. Ok, dice, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. ¿Por qué un solo jefe? Porque íbamos a estar en un solo acuerdo. La nación se iba a unir. ¿Ok? La nación se iba a unir otra vez, man. ¿Ok? Por eso en Isaías 11:13 dice, y se disipará la envidia de Efraín, que Efraín representa el reino norteño. Dice, y los enemigos de Judá serán destruidos, que representa el reino sureño, nuestros hermanos morenos. ¿Ok? Y literalmente, el enemigo número uno de nuestros hermanos morenos, que empieza con ellos, porque ellos son la cabeza, pero toda la nación, toda la nación tenemos un enemigo en común, y son los autoproclamados hombres blancos, man. ¿Ok? Dice, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya ves, porque esto está siendo puesto por medio de la palabra. El Señor nos está reuniendo otra vez. Está quitando esas maldiciones que fueron puestas, porque eso fue parte de las maldiciones, man. Ok. Creo que es versículo como 26. No. ¿Cómo era el más tierno? Dice, Deuteronomio 28:54 dice, el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Ok, creo que sí era esta. Ok. So, por medio de la palabra, man. So, tenía esto preparado que era básicamente un resumen breve de lo que fue nuestra historia, okay, de los llamados latinos y nativos americanos, los llamados morenos, y también que hay esparcidos en todo el mundo, man. Se las quiero compartir solo, porque la tengo aquí ya preparada. Porque todo esto regresa a cuando nuestra nación fue dividida después del rey Salomón. ¿Ok? Porque el rey Salomón pecó contra el Señor. ¿Ok? Fue la apostasía del rey Salomón. Y después de eso, ¿qué pasó? Que el Señor separó a Israel. ¿Ok? Punto número 1, o empezando desde aquí, dice división del reino después de Salomón. Y yo solo voy a citar para que ustedes, hermanos, quieren hacerlo, quieren leerlo, pues vayan. Para rectificar que todo esto que se está diciendo, sea escrito, está escrito allí, pues. Ok, dice, por la idolatría de Salomón, que está escrito en Primera de Reyes 11, del 4 al 11, Yahweh levantó a Jeroboam sobre 10 tribus, cumpliendo la profecía dada por Ahías. Primera de Reyes 11, 29 al 31. Dice, Roboam se quedó con Judá y Benjamín. ¿Ok? Y Leví, porque cuando vas, Judá tenía su capital en Benjamín. ¿Ok? Y la capital de Benjamín, o en esa capital, estaba el templo. ¿Y quienes ministraban en el templo? Los levitas. Por eso es que Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Y eso está escrito también, como dice en Apocalipsis 12, la tercera parte de las estrellas, porque eso representa a Judá, Benjamín y Leví. ¿Ok? Y como dice aquí, solo voy a ir al punto. Apocalipsis 12 y 4. 12 y 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, porque cuando vas en este contexto, estaba hablando de Israel, no de la Virgen. Ok, esto está hablando de Israel, vestida del sol con luna debajo de sus pies, que representa sabiduría y entendimiento.
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y como sabemos, 10 tribus fueron dadas a Jeroboam, porque en este entonces todavía estaba Dan. ¿Ok? Todavía estaba Dan. Y tribus, o eran 13 tribus, pero ya en el Nuevo Testamento el Señor ya no mencionó a Dan. Pero Dan, por seguro, está dentro de toda la nación. Pero no está escrito. Ese entendimiento lo vamos a saber en el reino. ¿Ok? Por eso aquí en Apocalipsis 12 dice que su cola, que está hablando del Imperio Romano, específicamente de Herodes, ¿ok? Arrasaba con la tercera parte. Pero esa tercera parte está hablando Judá, Benjamín y Leví. Ok, ese era el punto que quería dar. Alright, punto número 2, los pecados de Israel, tanto del reino norteño y Judá, el reino sureño. Dice, ningún rey del reino del norte fue justo, no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Dice, en Judá hubo algunos reyes buenos, pero la mayoría también cayó en idolatría. Dice, Jeremías compara a ambos con mujeres infieles, Israel la rebelde y Judá la traidora. Ezequiel habla de Ahola, creo que ese es Ahola, y Aholiba, que es Ezequiel 23. No creo que lo dijo correcto. Aholiba y Ahola. Él no lo dijo correcto. Ok. Dice que eso representa a Israel y Judá. Dice, y Oseas denuncia la prostitución espiritual de Israel. ¿Ya ves? Dice, cautiverio de Israel. Israel fue llevado cautivo a Siria y de allí, según cuarta Esdras 13:40 al 45, viajaron a una tierra lejana. Ok, que esa tierra lejana era Arzaret. Está escrita Arzaret, que significa Aharatz, o que en hebreo es Aharatz, que significa otra tierra, que es identificada como las Américas, man. Ok, una tierra nunca habitada. Ok, buscando guardar las leyes. Ok, y esto ocurrió alrededor de 722 después de la caída de Samaria. Ok, dice historia de Judá. Asiria intentó conquistar a Judá, pero Yahweh defendió a Jerusalén en los días de Ezequías. Y acuérdense, en este tiempo ya el reino norteño ya no estaba en ese lado del mundo. Ya estábamos en ese lado del mundo. ¿Ok? Que se le llama las Américas. Por eso es que nuestra historia cambió. ¿Ok? Por eso cuando en el tiempo del reino o del Imperio Romano, ya estaban esas 3 tribus. No diciendo que no habían remanente de nuestra gente, de las tribus que vinieron aquí a las Américas, no había un remanente, porque sí habían remanentes, man. Ok, pero en su mayoría nosotros nos venimos para acá. Ok, nuestros hermanos se quedaron allá, sufriendo el imperio, todavía el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Y después de ahí, pues vamos a seguirlo leyendo. Dice, más tarde Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Ok? Después Yahweh movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, para permitir el regreso y la reconstrucción del templo. ¿Ok? Bajo el dominio Persia, los judíos tuvieron cierta libertad, como por ejemplo en Esther, Nehemías y Esdras. Con la conquista griega comenzó la helenización, y en Daniel capítulo 8 profetiza este poder. Dice, muchos israelitas adoptaron costumbres griegas. Muchos israelitas estaban esparcidos en el imperio. Se tradujo la ley al griego, que también es llamada como la Septuaginta. ¿Ya ves por qué? Porque había mucho de nuestra gente que estaba dispersa. Pues fue llevado porque nuestra gente tuvo que emigrar por las maldiciones. Fue por hambre, por pobreza, por sequías, por guerras, por esclavitud, etc, etc. Todo fue en una manera negativa, man, que tuvimos que emigrar. ¿Ok? Por eso es que en este mundo conocido, nuestra gente habitaba y sabía que eran israelitas y tradujeron del griego o del hebreo al griego las escrituras. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento cita mucho la
Biblia en griego porque estaba enseñando a israelitas que estaban esparcidos entre las otras naciones de habla griega. ¿Ok? Es así de simple, man. ¿Ok? Dice, dispersión y el tiempo del Imperio Romano. Dice, Pedro escribe a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Primera de Pedro 1:1. Pablo fue enviado a los gentiles, israelitas que se habían asimilado y vivían como las naciones. ¿Ok? En Romanos 9:24 y 26 y Primera de Corintios 12:2. ¿Ok? Dice, Yahushai profetizó la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? En el 70 DC, Roma destruyó el templo. Gran parte del pueblo fue muerto o vendido como esclavo. Y antes de eso, el Señor ya había profetizado y muchos de nuestros hermanos que creyeron en el Señor huyeron. ¿Ok? ¿Y a dónde huyeron? Pues a África. ¿Ok? Donde se pueden esconder. Ya habían comunidades israelitas allá. Y eso te lo enseña cómo es que el Señor le dijo a José que se fuera para Egipto. Que Egipto está en África. ¿Ok? Ah, dice, Roma renombró la tierra como Palestina, borrando el nombre de Israel. Ya ves, porque esto fue en una de las últimas guerras judeo-romanas, que empezó antes del 70 DC. ¿Ok? Dice, de África a la esclavitud en América. Con el tiempo, israelitas establecidos en África fueron capturados por comerciantes africanos y árabes vendidos a europeos y traídos a las Américas. Ya ves, porque cuando ya los trajeron aquí es porque ya estábamos aquí sometidos, ya estábamos aquí conquistados, man. Dice, así cumplió Deuteronomio 28:68, entrando en barcos como esclavos. Ya ves, y eso es una escritura que, que comprueba que estamos en nuestro cautiverio otra vez, en este nuevo Egipto. ¿Ok? Dice, Deuteronomio 28:68 dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí serás vendido a tus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. ¿Ok? Y cuando nosotros estábamos en la tierra de Israel o por esas regiones, no había necesidad de que fuéramos llevados por medio de barcos. Eso está hablando de otro Egipto, un nuevo Egipto, man. Como te dice en Apocalipsis 11. En sentido espiritual, Egipto y Sodoma. ¿Por qué? Porque Egipto representa casa de servidumbre. Y lo mismo que el Señor hizo en Egipto lo va a hacer aquí. ¿Ok? El nuevo éxodo. ¿Ok? Ese era el punto, hermanos. Si no quería compartir esto. El punto de esto es que nosotros somos una misma gente. Tenemos un mismo origen porque somos una misma raza, pero nuestra historia cambió. Por eso es que este también era el problema en tiempos del Señor Yahushai. Muchos de ellos no aceptaban, muchos de ellos ya creían que nosotros, el reino norteño, ya había sido completamente uh, separado y ya no había esperanza con nosotros, man. Pero no, era un tiempo en que se tenía que, como la profecía que leímos de Isaías, man. ¿Ok? So, ese era el punto, hermanos, y no espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.